Para pasar algunos minutos de lo que está aconteciendo justamente en Israel, ¿cómo lo están ustedes analizando? ¿Qué perspectivas de solución le ven a este problema que ha comenzado con muertos en realidad y un ataque a Israel? Y esta vez los israelitas ayer también hicieron lo propio. ¿En qué puede acabar esto? ¿Por qué comienza esta situación? Que no es nuevo en realidad. Son enfrentamientos de muchos años ya. Sí. Primeramente, lo inmediato ya sabemos que fue. Hay motivos mediatos y motivos originales, antiguos. Las Fuerzas Armadas de Israel se llaman las FDI, que son fuerzas de defensa. Entonces, si a usted le tiran bombas, el vecino, quieren afectar a su familia, a su casa, a sus hijos, ¿usted qué va a hacer? ¿Va a estar tranquilo? Mínimo va a llamar por teléfono a la policía para que lo defiendan, ¿verdad? Y si usted tiene posibilidades de hacer algo, va a tener que hacerlo, porque corre peligro sus hijos, y de hecho ya corrieron peligro, ya mataron, ya violaron a sus hijos, a sus hijas, mataron, llevaron a sus ancianos. Entonces usted va a decirle muchas gracias, bueno señores, qué bien lo que están haciendo, qué mal lo que están haciendo, pero ni modo, por favor a mí por lo menos respétenme. Entonces, obviamente la solución es que desaparezcan estos grupos islámicos, que son no el islamismo, sino los grupos terroristas. La guerra ahorita no es contra Palestina, lo hemos dicho claramente, es contra Hamas, contra el terrorismo, así como en los otros lugares, en Colombia, no era contra Colombia, sino contra las FARC, contra el ELN, y contra Hezbollah, que es el norte también de Israel, en Líbano, en Siria, la yihad islámica. Son grupos o ejércitos terroristas que dañan a su propio pueblo. Jamás esclaviza a los palestinos y los pone como escudos humanos para que precisamente ellos retengan y sean los blancos de la defensa israelí. Así que nosotros sabemos que hay mucho que hablar en esto, no sé si el tiempo nos dé para ver los orígenes del problema. Ahora, es increíble, ¿no, compañero, cómo Israel ha venido sobreviviendo a tantas catástrofes, a tantos atentados, a holocausto de lo último que tenemos, que eso se recuerda, como decíamos en nuestras charlas, ya creo más de 60 años, y esta raza judía que nunca la han podido exterminar, más bien florece y ha florecido con mucha más viveza, con mucha capacidad intelectual, con mucho apoyo humanitario, porque esta raza, los judíos, intelectualmente nos han aportado tanto a la humanidad. Así es, mi amigo. Es más, aquí en Santa Cruz una gran mayoría de cruceños somos descendientes de judíos, pero no lo sabíamos o no lo saben. ¿Sí? En los valles cruceños especialmente, porque a nosotros nos dijeron la mitad de la historia, nos dijeron que vinieron los españoles o los portugueses a los estados de Brasil y se mezclaron con los indígenas y de ahí venimos, somos mestizos entre españoles e indios, pero no es esa la verdad pura. La verdad es que la gente que venía acá, que eran unas selvas, eran imperios y algunos lugares más o menos, pero no como la secesión que existe ahora. Entonces venía gente para hacer su vida tranquila, huyendo de la persecución del Tribunal de la Inquisición en España y luego en Portugal. Y estos eran judíos. La Inquisición era mayormente contra los judíos, también contra ciertos protestantes que estaban empezando y también contra brujos que les decían a los primeros científicos que estaban empezando en química y en medicina. Pero mayormente fue contra nosotros, los judíos. Entonces vinimos acá, nos mezclamos, pero ese tema es otro tema. Lo que queremos decir es esto: en las Sagradas Escrituras se nos dice, y aquí tengo la Biblia, y tenemos que recurrir a la Biblia. Hoy en día hay una idea de ciertas ideologías de que no metamos la Biblia. Tenemos que meter sobre todo, porque la Biblia no es un libro religioso, no es un libro ahí aparte para rezar, no. La Biblia es el manual del Eterno para ver cómo debemos funcionar como personas, como familia, como sociedad. Así que hoy en día, cuanto más vamos a meter la Biblia por arriba y por abajo y por todos los lados, gente, porque ahí están los orígenes de las cosas.
Entonces, en el capítulo 12, por ejemplo, se nos dice de Génesis, cuando ya se ha hablado de la creación del hombre, del diluvio y de la regeneración nuevamente después de Noé, con sus hijos Shem, Ham y Jefet, se nos dice algo muy importante, que es clave esta palabra. Se nos dice que, ahora bien, el Señor había dicho a Abraham, se llamaba Abraham antes, después se llamó Abraham, y eso es muy importante porque él le cambió. Vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Le dijo a Abraham que vaya a una tierra que le iba a mostrar. De Ur de los caldeos, actualmente Irak. Y haré de ti una nación grande, nación grande. Y nación no quiere decir estado, por eso bien dicho en Bolivia, y desde antes que exista el partido del MAS, yo sabía que Bolivia era un estado plurinacional. Y sabíamos eso, nación quiere decir una etnia, una cultura. Entonces, haré de ti una gran nación, le dice, y bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Este es un texto básico de los 3 primeros versos de Génesis capítulo 12. Ahora, después el Señor le va diciendo a Abraham que básicamente 2 cosas son las que dice en síntesis acá. Te daré tierra y te daré descendencia. Pasaban los años, no podía tener descendencia por alguna razón importante que el Señor sabe, pero después ellos cometieron un error por insinuación de su esposa Sara. Le dijo, mira, yo estoy viejita, tú también, y ¿por qué no tomas a mi sierva Hegar? Y así como había costumbres en aquel tiempo, las siervas tenían relación con el patrón y parían sentadas encima de la patrona, y el hijo era contado como de la patrona. De esa manera, así podemos hacer, y él aceptó, y de ahí es que nació Ismael. Ismael es el padre de los árabes en general, todo el pueblo árabe. Entonces ese fue un problema fuerte, tanto que Sara misma tuvo que echar fuera a Hegar y a su hijo Ismael, pero el Señor le dijo también, te voy a hacer una gran nación de Ismael, pero le dice, tu mujer te dará el hijo de la promesa con el cual yo haré un pacto. Y ese hijo vino después de la misma Sara, de una forma milagrosa, que fue Isaac. Cuando él tenía 100 años, dice la Escritura, y ella tenía como sus 90 años. Entonces de Isaac es que descendemos los israelitas, los judíos. Isaac dio con su esposa Ribca, tuvieron a Esaú y Jacob. Jacob fue cambiado su nombre a Israel. Israel tuvo 12 hijos y una hija, y estas son las tribus de Israel. De ahí desciende el pueblo de Israel, al cual el Señor le fue confirmando la promesa. Primeramente, la promesa dada, hecha a Abraham, le confirmó en Isaac esa promesa. Te daré esta tierra que pisa, o sea, la tierra de Canaán, que luego se llamó Israel, ¿verdad? Esta tierra será para ti y tu descendencia. Y le da unos límites grandenísimos que llegan hasta el río Éufrates, donde es Irak, y hasta Egipto. Imagínense, hasta el arroyo de Egipto, una tierra grandísima, y al otro lado el mar de Tiberíades, de donde nace el río Jordán y desemboca en el mar Muerto. Entonces, es decir, tanto lo que es actualmente Israel como lo que es al otro lado Jordania y parte de Siria. De esa manera que el territorio es grande que el Señor le dio, y han pasado en la historia muchas cosas. Seguro. Y el Señor le dijo también, cuando tú te alejes de mí, cuando tú seas desobediente a mis mandamientos, vendrán tus enemigos, te atacarán, te llevarán en destierro, y habrán muchas situaciones terribles. Entonces, es lo que ha pasado a lo largo de la historia. Luego, quiero decir algo. ¿De dónde viene el nombre de Palestina? Muchos no entienden por qué, ¿sí? Y hay una pelea supuestamente que si es Palestina, que no sé qué, y no sé cuándo. El nombre de Palestina viene de... ¿Se puede decir, mi amigo Leo, que Israel es la niña bonita o el pueblo mimado de Dios? Es el pueblo escogido, está escrito en la Biblia, en esta palabra del Señor, en cualquier Biblia.
Sí. O sea que en realidad, como vos lo decías, resumiendo, no es una guerra de Israel contra Palestina, no es una guerra de judíos contra árabes, es más bien una contraofensiva contra un grupo terrorista que no tiene escrúpulos a la hora de enfrentar a sus enemigos. A su mismo pueblo ellos están oprimiendo y destruyendo. O sea, para ellos, todos los que no piensan como ellos, como pasa en nuestros países ahora con todos estas ideologías que están unidas de esta misma ralea de gentes que quieren simplemente despertar el odio, el rencor, tienen traumas en su corazón, en su interior. Entonces su plan es ser instrumento de Hasatán, destruir, matar y robar. Entonces hacen un discurso muy interesante, como lo han hecho desde antiguamente, y hay que decir la verdad para mí. Desde el principio de Marx, Engels, Hegel, Stalin, Lenin, Mao Zedong, toda esta gente es la misma cosa, ¿ya? Por eso es que se apoyan entre ellos, porque yo lo hablo porque yo soy un ex de ese tipo de gentes con las ideologías que tuve. Entonces sé que es malo, hay que decir la verdad. Si tú sabes que has sido drogadicto, tienes que decir la droga es mala. Si tú sabes que has sido alcohólico y te ha llevado a la destrucción, tienes que decir el alcohol es malo. Entonces nosotros tenemos que decir también hoy día con toda tranquilidad, estos grupos islámicos, ni a su propia gente, o sea, ellos destruyen. Es como lo que está pasando ahora en Israel. Miren ustedes, donde hay un pueblo que adora, alaba al Señor. Cuando llegó Israel en 1948 nuevamente a restaurar su estado, ya, eso era un desierto y estaba en poder de los árabes. Claro, un tiempo hubo que estaba simplemente como el protectorado de los ingleses desde la Primera Guerra Mundial, ¿no? A esta parte, y al otro lado estaban bajo el protectorado de los franceses. Y después esto fue dado, pero habitaban allá los árabes por años, llamado palestino. Le dije, los palestinos viene ese nombre de lo que el emperador Adriano en el año 135 después del Mesías le puso a este territorio como una solución final al problema judío, de los rebeldes judíos que no quieren adecuarse a lo que las naciones quieren, a las costumbres de los demás pueblos y demás. Entonces, le cambió el nombre a Israel. En ese tiempo eran 3 provincias romanas, que eran Galilea, Samaria y Judea. Le cambió el nombre por sus peores enemigos que existieron antiguamente en tiempos del rey David, que eran los filisteos. En latín eso es Filistia, Siria, porque correspondía en ese tiempo a el estado, por decir, de Siria, como está dividido el Imperio Romano, para una buena administración. Entonces, Filistia, Siria, de ahí viene Palestina, a ese territorio donde estaban judíos, donde estaban árabes y romanos, y muchos le puso ese nombre. Entonces, simplemente lo que hizo Israel ahora es decir, bueno, el nombre que siempre tuvimos, ese va a ser el nombre. Mejor dicho, en Palestina también hay judíos que, así como en Israel, hay palestinos que viven tranquilamente. Pero en Palestina se conforma de 2 territorios actualmente, que es la Cisjordania, donde gobierna el partido que fundó Yasser Arafat, que es Al-Fatah, y no hay ningún problema, se hicieron arreglos hace tiempo, y la parte de la Franja de Gaza, donde gobierna Hamas, ¿sí? Entonces, el problema es con Hamas, no es con Palestina. De esa manera es que cuando Abraham toma posesión de ese territorio, es claro que el Señor le dice que bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Entonces, desde entonces sabemos, todo pueblo, país, hombre, mujer que ha maldecido o que ha mal hecho a Israel, sí, maldecir viene de decir mal, ¿no? Y hacer mal también, siempre ha sido maldecido, esa es la historia. En cambio, todo pueblo, nación, persona que ha bendecido a Israel, siempre ha sido levantado en alto. Y de esa manera es que nosotros tenemos que saber que el apoyo que hoy en día se está haciendo a Israel es de países cristianos, como Estados Unidos, que se fundó bajo una democracia cristiana,
¿sí? Y el sostén también económico mayormente viene de ayudas de países que son cristianos y de iglesias cristianas, de líderes. Entonces, ¿por qué? Porque allá vemos el progreso, cómo se ha dado el progreso en el mismo país que recibieron ellos, que eran puros desiertos en 1948, y ciénagas. Ellos empezaron a trabajar, y eso que apenas se declaró el Estado de Israel, el resurgimiento del Estado de Israel, empezó la guerra de la independencia contra varias naciones árabes de su alrededor, cuyo objetivo, y hasta el día de hoy, es el de Hamas y de los grupos terroristas, no es dialogar, que tú vivas en este territorio de pronto de nuestros padres, yo la mitad y tú la mitad. Para ellos es, tú te tienes que ir o te mueres. No tengo que hablar nada contigo. O sea, en otras palabras, no es decir, bueno, ya que nuestro padre fue Abraham, por decir, bueno, entonces agárrate de esa parte y te tranquilo, y yo esta parte. Para ellos es, no, tú no vas a heredar, solamente yo, y no es más. Bien. Así sea que tu hermano te da bien, comida, compañero, esa era la intención justamente de tener este contacto, para poder darnos más luces, alumbrarnos un poquito más, aumentar el conocimiento de la realidad de esto. Sabemos que en el fondo los aliados, tanto del uno y el otro, comienzan a juntarse, que lo puede repercutir mucho más, comenzar una tercera guerra mundial, puede ser también señales muy fuertes para una segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, también puede ser, la Biblia lo dice, pero estaremos atentos a todo esto, ¿no? Porque no dejan de ser señales, no dejan de ser también momentos que ponen al mundo en tela de juicio, ¿no? Y tanto se habla de esto, que también, como decíamos al comienzo, han aportado tanto a la intelectualidad mundial, porque el 25% de todos los premios Nobel que se dan a nivel de mundo han sido protagonistas los judíos. 170 premios Nobel, dice mucho de ese aporte que hay a la humanidad. Nos reencontramos otro momento.